Bueno, empezamos entonces. Bueno, Egunon, buenos días a todas y a todas. Hoy presentamos la propuesta de tasas y ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026. Es una propuesta que hemos trabajado con... ¿Perdona? ¡Ay! Sí, sí. Perdonad, que me salta totalmente el orden del día. A ver. Aprobación. Bueno, primero invitación a los concejales, concejalas, asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. El segundo punto del orden del día es aprobación del acta anterior. ¿Votos a favor? Vale. Y el tercer punto del día es presentación del documento de tasas y ordenanzas fiscales. Ahora sí. Bueno, presentamos la propuesta de tasas y ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026. Una propuesta que hemos trabajado con rigor técnico y con una clara orientación política. Garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, reforzar la justicia social y avanzar en equidad fiscal. Vivimos un contexto económico en que los costes de los servicios, los suministros y los contratos municipales siguen creciendo y en el que la inflación, aunque más contenida, sigue teniendo efectos. Por eso, partiendo que la inflación al mes de septiembre del 2027 se fija en un 2,7%, proponemos una actualización general del 2% en tasas e impuestos para el año 2026. No se trata de recaudar más por recaudar, ni de trasladar la inflación de manera automática. Consiste en mantener la capacidad del ayuntamiento para seguir prestando los servicios que la ciudadanía necesita, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y sin cargar de forma excesiva a los contribuyentes. Pero además este año damos un paso importante e incorporamos bonificaciones específicas para familias numerosas y para familias monoparentales. Sabemos que la política fiscal no es un asunto neutro. Es una herramienta poderosa para redistribuir, compensar desigualdades y sostener el bienestar colectivo. Y esa es la filosofía que guía esta propuesta. Una fiscalidad cercana, humana y orientada al bien común. Nos presentamos un documento cerrado. Abrimos ahora un periodo de enmiendas para la participación de los grupos municipales. Podréis presentar enmiendas hasta el día 19 de octubre. Esperamos que este proceso se aborde con voluntad constructiva y con altura de miras. Y con un compromiso firme por el interés general. Y también con una idea clara. No se puede pedir servicios y a la vez negarse a hablar de ingresos. Os presentamos, como os he comentado, el periodo de enmiendas abrimos hasta el 19 de octubre. Tenemos previsto celebrar la Comisión Extraordinaria de Hacienda con dictamen para el Pleno el día 27 de octubre y el Pleno Extraordinario de Tasas y Ordenanzas tenemos previsto también celebrarlo el 30 de octubre. Qué ricasco. ¿Alguna cuestión, Julen? Sí, he estado viendo que la mayoría de las ordenanzas fiscales pues, se ha aplicado una subida del 2%, se va a aplicar una subida del 2%, pero en la ordenanza fiscal número 19 veo que se propone modificar el importe de las tarifas en un 27,5%. Pues saber por qué, ¿no? Una subida tan grande. La 19, la ordenanza fiscal número 19. La de tasa por retirada de vehículos abandonados. Gracias. ¿Contestas ahora? Sí, vale. Sí, se propone esa subida, ese incremento debido a que lo que a nosotros nos cuesta la grúa por la retirada del vehículo no corresponde a lo que se le cobra luego al usuario final. Es decir, el ayuntamiento paga más de lo que luego recauda con la tasa. Vale, gracias, Miquel. Paul. Vale, Egunon. Nosotros después de revisar las ordenanzas sí que queremos hacer un poco mención
a lo que es la ordenanza del IBI. Yo creo que ya durante muchos años hemos hecho propuestas para intentar acotar un poco ese gravamen, pero no ha sido totalmente infructuoso por nuestra parte, ya que no hemos conseguido hasta el momento ningún tipo de conseguir frenar lo que está suponiendo la subida del IBI. Yo creo que este ayuntamiento tiene que ser más sensible con respecto a este serga, a este impuesto, y yo creo que tenemos que darle una vuelta antes de aprobar estas ordenanzas. Eskerrik asko. Bueno, gracias, Paul. Le tenemos que dar una vuelta. Se abre ahora el periodo para trabajar de vuestras propuestas y nosotros ya hemos trabajado, hemos intentado darle más de una vuelta y es el incremento. Si hemos cambiado, pues, si has podido ver en la ordenanza, si se cambian ¿qué te digo? Los tipos diferenciados. A la industria se le aplica 1,354%, al comercio 0,58% y a otros usos 0,54%. Sí ha habido cambios en la ordenanza, pero bueno, si tú tienes otra propuesta, estamos en el periodo de ventas, la presentas, lo trabajamos, lo estudiamos y habrá un informe técnico que avale si se puede llevar a cabo esa modificación o no se puede llevar a cabo esa modificación. ¿Alguna cuestión más, Julen? Paul. Bueno, pues finalizamos entonces la sesión y se levanta. Vale, muchas gracias.